Buenos días. Sabemos que una oración es una unidad de sentido con entonación propia y autonomía sintáctica. Esta definición de oración esconde todo lo que nosotros ya sabemos desde la primaria. Es una unidad de sentido porque la oración tiene un significado completo. Tiene entonación propia y esto tiene que ver con que comienza con mayúscula y termina con punto o se encuentra entre signos de puntuación. Fíjense que cuando nosotros leemos una oración hacemos una pausa mayor al terminarla. La entonación tiene que ver también con lo que define si es una interrogación o una exclamación. Por ejemplo, si yo hago una pregunta, ¿cómo te llamas?, tiene una entonación ascendente. En cambio, si yo hago una exclamación, ¡qué alegría!, notan, la entonación cambia, ¿no? Entonces esas entonaciones distintas determinan tipos de oraciones diferentes, pero lo que tienen en común es que todas tienen esta autonomía sintáctica. Por eso es que hasta ahora nosotros fuimos analizando oraciones de diferentes características, pero siempre pudimos encontrarle un tipo de análisis completo a cada una de esas oraciones que proponíamos, ¿no es cierto? Hasta ahora ustedes trabajaron con oraciones unimembres o en su defecto oraciones bimembres. Hablábamos de oración unimembre cuando no podíamos reconocer dos miembros, ¿no es cierto? El tipo de oraciones que tienen verbos climáticos como llueve o interjecciones como ay por Dios. En las oraciones bimembres sí podíamos reconocer dos partes, ¿no? El sujeto y el predicado. El predicado, ya sabíamos, podía ser no verbal o verbal, es decir, en el caso de las oraciones bimembres con predicado no verbal, entendíamos un verbo pero que estaba ciertamente elirido o no dicho, reemplazado en este caso por una coma. Fíjense que cuando decimos la película de ayer malísima, entendemos que detrás de esa coma hay un era malísima, fue malísima, resultó malísima, pero no lo decimos, ¿sí? La película de ayer malísima. Esto tiene que ver con estrategias de la economía, de la lengua, que tiende a decir la menor cantidad de palabras para significar el máximo posible. Otro ejemplo del predicado no verbal puede ser, por ejemplo, en las oraciones Manuel llegó tarde, Olivia no. ¿No? La segunda oración no necesita decir Olivia no llegó tarde, porque ya el verbo está dicho en la oración anterior. En esos casos entonces teníamos predicados no verbales. Cuando en cambio el centro de la predicación, el centro de lo que se dice es un verbo, estamos en presencia de un predicado verbal. Acá yo les puse dos oraciones parecidas como ejemplo, donde el predicado es vandalizaron, el núcleo verbal es vandalizaron. Una oración con sentido completo puede ser vandalizaron los postes de luz. ¿Sí? Esto es posible porque acuérdense que en nuestra lengua la desinencia del verbo contiene la información de la persona, el tiempo, el modo, el número. En una lengua, por ejemplo, como el inglés, no sería posible una oración con sujeto tácito. No existe esa posibilidad. Nosotros sí la tenemos. Esta oración transmite la misma idea que esta. La diferencia es que en el primer caso obtenemos la información de quién realiza la acción a partir de la desinencia verbal. Sabemos que es un ellos o ellas, pero no sabemos exactamente definir quiénes. En el segundo caso, en la segunda oración, sí se nos dice expresamente quiénes fueron los que vandalizaron los postes de luz, ¿no? Los hinchas de estudiantes y de gimnasia. Me comí una S. Los hinchas de estudiantes y de gimnasia. Sí, ahí tenemos los responsables. En el caso de la categoría sintáctica que corresponde es esta, ¿no? La de sujeto expreso. Todas estas oraciones que hemos analizado hasta el momento, que son las que ustedes conocen, son las que se denominan oraciones simples. Oraciones que tienen o bien un solo miembro o dos, pero hasta ahí llega la complejidad. En cambio, tenemos oraciones de este tipo, ¿no? Ustedes seguramente cuando empezaron a estudiar sintaxis dijeron, bueno, pero con este tipo de herramientas que tengo no puedo analizar todas las oraciones que produzco. Bueno, van a notar que poco a poco nos vamos a ir acercando a poder analizar oraciones no tan ideales, ¿no? Que se parecen mucho más a lo que nosotros producimos en nuestra vida cotidiana. A ver, yo acá puse esta oración. Holmes sospechaba del jardinero, pero el jefe de policía lo creía inocente. Claramente yo acá puedo reconocer dos partes en la oración, dos ideas.
Esas ideas las voy a empezar a llamar proposiciones. Fíjense que esta idea es la idea A, vamos a llamarle, Holmes sospechaba del jardinero. Y acá tenemos otra idea o proposición, vamos a llamarla idea B, que está relacionada una con la otra a partir de esta palabra, de este pero. A este pero le vamos a llamar nexo, ¿sí? Este nexo, lo que hace esta palabrita es justamente vincular a la idea A con la idea B y establecer algún tipo de vínculo con un cierto matiz. Ahora vamos a ir acercándonos a ver cuál es ese vínculo. Entonces, a estas dos ideas yo las voy a poder analizar de manera autónoma, como si fuesen dos oraciones distintas. Es que en la práctica funcionan como dos suboraciones. Cada una tiene su verbo. Fíjense que en la primera tenemos el verbo sospechaba y en la segunda tenemos el verbo creía. Los dos están en el mismo tiempo, están en pretérito imperfecto. Sin embargo, cuando les hacemos la pregunta del sujeto, la pregunta ¿quién?, obtenemos dos respuestas distintas. ¿Quién sospechaba del jardinero? Bueno, sin duda, el que sospechaba del jardinero es Holmes. Cuando decimos ¿quién lo creía inocente?, nos referimos, por supuesto, a que el jefe de policía lo creía inocente. Por lo tanto, yo ya puedo decir que en este caso tengo una oración con dos verbos, pero también con dos sujetos. Entonces, este caso es distinto al caso del predicado verbal compuesto que nosotros ya conocíamos, donde también teníamos de repente dos verbos, pero los dos correspondían al mismo sujeto. A ver, si por ejemplo yo tengo la oración Juan y María cantan y bailan, yo tengo dos verbos, cantan y bailan, pero los dos pertenecen al mismo sujeto, Juan y María. Tengo un sujeto compuesto y un predicado compuesto, ¿sí? No es que uno hace una cosa y el otro hace otra. Los dos hacen las dos acciones. En este caso, a ver, podemos poner otros ejemplos por si este no les resultó muy claro. Yo puedo decir, por ejemplo, Antonella habla y explica. A ver, ahí también tenemos dos acciones, habla y explica, pero es un mismo sujeto el que realiza las dos acciones. Entonces, tanto en el primer caso, que tenemos estos dos verbos, un predicado verbal compuesto, como en este otro, es el mismo sujeto el que realiza la acción, ¿sí? En este caso es este sujeto, que resulta un sujeto expreso compuesto, pero es el mismo constituyente sintáctico. Y en este caso es este sujeto, que en este caso es un sujeto expreso simple, ¿no? Acá la cosa es distinta. Cuando digo acá me refiero a la oración con la que habíamos empezado a trabajar, ¿no? Porque cada verbo tiene un sujeto distinto. Holmes sospechaba y el jefe de policía lo creía inocente, ¿no? Son dos suboraciones distintas. En ese sentido ya empezamos a notar que lo que nosotros llamábamos oración simple nos queda un poco corto como categoría. Y acá va a empezar a aparecer esta noción de oración compuesta, porque esto que tenemos aquí, Holmes sospechaba del jardinero, pero el jefe de policía lo creía inocente, es una oración compuesta, que siempre va a tener esta forma. Dos ideas, dos proposiciones que están a un mismo nivel, cada una con su verbo y cada una con su sujeto, vinculadas por algún tipo de nexo, ¿sí? Este en principio es un buen comienzo como para empezar a definir las oraciones compuestas. Dicho formalmente, podríamos decir que son oraciones que están constituidas por dos o más proposiciones relacionadas por un nexo coordinante. Ahora bien, los nexos coordinantes pueden ser de dos tipos. Pueden ser signos de puntuación, ya sea dos puntos, comas, punto y coma. Usualmente el punto y coma y los dos puntos es lo que más aparece. Y conjunciones que a su vez se subclasifican en cuatro tipos: copulativas, disyuntivas, consecutivas y adversativas. De acuerdo al tipo de conjunción que vincule las dos
proposiciones o las dos ideas o las dos suboraciones, se va a clasificar la oración compuesta en copulativa, disyuntiva, consecutiva o adversativa. Yo acá les puse un ejemplo de cada una como para que lo empecemos a ver. Y ya también incorporé los paréntesis para que vean que cuando analizamos, reconocemos el nexo, ¿sí? Reconocemos el nexo, en este primer caso los dos puntos, por eso hablamos de una oración yuxtapuesta. En este caso la I, aquí la O, por eso, y el pero, ¿sí? Subrayados tienen los nexos, en todos los casos son nexos coordinantes. Y entre paréntesis tienen enmarcadas las dos proposiciones, ¿sí? Fíjense que una vez que yo marco entre paréntesis cada una de las proposiciones, luego las proposiciones las analizo independientemente como si fueran oraciones simples, ¿no? Yo podría ponerme a analizar, por ejemplo, la primera y decir, bueno, lo admiré desde chica, sujeto tácito, yo lo admiré desde chica, entonces esto lo marcaría como un predicado verbal simple, ¿no? Pondría núcleo verbal a este verbo y una vez que termine, que agote con el análisis de este predicado, iría a la otra suboración, diría, bueno, ¿cuál es el verbo? Eran, lo marcaría como núcleo verbal, diría, ¿de quién se está hablando? De sus canciones. Acá sí, esta segunda idea tiene un sujeto expreso, a diferencia de la primera, en la que había reconocido un sujeto tácito. Y luego marcaría el predicado. Por supuesto que yo puedo seguir avanzando y podría hacer el análisis interno en ambas proposiciones, ¿no? Luego me faltaría aclarar que en este caso ya no pondré que es una oración bimembre, hablaré de que es una oración compuesta, yuxtapuesta, ¿sí? Lo mismo haría con la segunda oración, en la que dice, los niños entraron felices al jardín y sus padres quedaron sorprendidos. Acá tengo una oración compuesta nuevamente, pero copulativa. Lo copulativo está dado por la I. Piensen que copulativo viene del verbo copular. Una copulación es una unión, ¿sí? La I tiene este matiz, une las dos ideas. Las dos ideas se dan al mismo tiempo. Los niños entraron felices al jardín y sus padres quedaron sorprendidos. Es decir, las dos, lo que expresan las dos suboraciones se da al mismo tiempo. Acá fíjense que nuevamente reconocería este núcleo verbal. Acá tendríamos un primer sujeto expreso simple, el predicado verbal simple. Voy a decir más que lo que escribo porque soy medio lenta para escribir sobre la pizarra. Acá nuevamente tendría el núcleo verbal y esta suboración también tendría su sujeto y su predicado, ¿no? Sujeto expreso simple y su predicado verbal simple. Y así podría continuar analizando. Lo más interesante de las oraciones compuestas sin duda son estos matices de los que les hablaba recién. La I porque une, porque da lugar a que sean posibles las dos acciones, las dos ideas. En cambio, las disyuntivas, ustedes saben que disyunción es una opción, algo en donde tengo que elegir. La disyunción, en donde el nexo por excelencia es la O, hace que yo tenga que elegir entre una de las dos ideas. No es posible que las dos se den al mismo tiempo, o es una o es la otra. Por ejemplo, yo puse acá esta oración que a mí me resulta muy ilustrativa del caso. Ordena tu habitación o suspendo la pijamada del viernes. En esta estructura casi de amenaza, no hay posibilidades de que yo no ordene la habitación y no me suspendan la pijamada del viernes. O es una cosa o es la otra, ¿sí? No hay posibilidades de que yo obtenga la pijamada y la pieza desordenada al mismo tiempo. En las oraciones consecutivas la relación es diferente, es fácil entenderlo con la misma palabra consecutiva, ¿no? La relación entre las dos ideas es de causa-consecuencia. La primera es la causa de la segunda, ¿sí? Fíjense que acá en el ejemplo queda clarísimo, creo yo, estudió muchísimo y se lució con la lección. Esto es lo que hace un sujeto tácito, ¿no? Suponemos algún alumno que estudió muchísimo y se lució con la lección. Por eso, ¿sí? Por eso se da la segunda idea, el profesor lo felicitó. Fíjense que acá tenemos una I también, pero esta
I no está coordinando ideas, sino que está coordinando el verbo estudió y el verbo lució, ¿sí? La I coordina un predicado verbal compuesto, ¿sí? Son las dos acciones que realiza este sujeto tácito, por eso están dentro de la misma idea. Y por eso coordina las dos suboraciones. Fíjense que la segunda suboración tiene un verbo que tiene su propio sujeto, ¿sí? Y la última es la adversativa, la oración compuesta adversativa, donde el nexo por excelencia es que usamos tanto en las concesiones, ¿no? El pero, puede ser también no obstante, sin embargo. Las pistas estaban claras, pero el novato no las veía. Nuevamente tenemos acá el verbo estaban con el sujeto las pistas, y en el segundo caso, en la segunda idea, el verbo veía, cuyo sujeto es el novato, ¿sí? Insisto, la forma es siempre la misma, dos suboraciones, dos ideas, cada una con su sujeto y su predicado, vinculadas por algún tipo de nexo que puede ser adversativo, como el pero, consecutivo, como por eso, entonces, en consecuencia, por ende. Puede ser también una coordinada disyuntiva, en ese sentido se va a usar la O, y una copulativa, en donde siempre se va a usar la I. En el caso de que sea una coordinación que está hecha a través de signos de puntuación, bueno, serán dos puntos, comas o punto y coma los responsables de llevar adelante la relación entre las dos ideas o proposiciones, y bueno, se llamará oración compuesta yuxtapuesta, ¿sí? Bueno, esto es todo, espero que les haya resultado claro. Cualquier consulta que tengan la pueden hacer a través de los comentarios del tablón de clase. Bueno, les mando un abrazo, chicos, cuídense.